que acepten la grabación, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta charla cortita que nos va a ayudar a preparar el paseo del próximo fin de semana. No el que ahora que empieza, sino el siguiente 8, 9 y 10 de abril, ¿ya? Yo los voy a mutear, ya. Si tienen preguntas, cualquier pregunta se desmutean y disparan, ¿ya? Todo bien. Entonces, vamos a hacer un detox en el paseo, ¿ya? Y en sánscrito el detox tiene este nombre extraño que dice Bhuta Shuddhi, ¿ya? Bhuta hace referencia, es una palabra sánscrita que hace referencia a los elementos materiales, haciendo referencia a los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter, que son los 5 elementos de la filosofía hindú. Cuando pasaron esos elementos a Occidente, se perdió el elemento éter, que hace referencia al espacio que sostiene todos los demás elementos. Entonces, Bhuta hace referencia a esos elementos. ¿Y por qué? Porque en realidad todo está construido de esos elementos. Nuestro cuerpo está construido de esos elementos, ¿ya? Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de la materia más densa. Cuando hablamos de agua, es todo lo que es líquido dentro del cuerpo, la sangre es un ejemplo de ello. Cuando hablamos de fuego, estamos hablando de las temperaturas y, por ejemplo, los jugos gástricos, ¿cierto?, que queman como si fuesen fuego. Y la temperatura, por ejemplo, el hígado tiene mucha más temperatura que los 37 grados que nos medimos con el termómetro. ¿Qué otro elemento? Está el aire, ¿cierto? Hay un montón de gases pasando por el cuerpo y hay un espacio donde convive todo eso, que es el espacio de nuestro cuerpo. Entonces, todos los elementos, los 5 elementos, conviven en nosotros, en cuerpo, pero también esos elementos existen en el mundo material hacia afuera, ¿cierto? Porque los vemos en la tierra, el aire, fuego, etc. Y se combinan de distintas maneras para generar distintos objetos o cosas. Y Shuddhi, la palabra Shuddhi, significa purificación. Entonces, esta frase, Bhuta Shuddhi, significa purificación de los elementos materiales, haciendo referencia a la purificación de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, y eso ¿cómo se llama? En Occidente pasa a ser detox, ¿cierto? Así más conocido como un detox. Entonces, el detox, vamos a volver para atrás antes de pasar eso. Entonces, el detox está dentro del sistema del Rose Method, del método de Rose. Y aquí está, vamos a mover esto para que se vea mejor. Entonces, la parte técnica del método de Rose se fundamenta en un yoga muy antiguo, ¿ya? Solamente la parte técnica. Recordamos que el método de Rose tiene técnicas y conceptos. Las técnicas son solamente una parte muy pequeña, o sea, son menos del 20% de lo que es el método de Rose, y hay otro más de 80% que son conceptos, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar solamente de esa pequeña parte que es el yoga. Entonces, el yoga, la estructura del yoga que nosotros enseñamos, tiene ciertas etapas. Tiene la etapa inicial, media y final, y cada una se compone de 2 partes, ¿ya? Todos parten con la etapa iniciante, ¿cierto? Por ejemplo, Angie es alumna nueva, entonces se sumó a la escuela hace poco, ¿ya? Y está en la etapa iniciante. Tamara también, que estuvo en la escuela, alcanzó a estar en la etapa iniciante. La Tuti, María Fernanda, que ya tiene harto tiempo en la escuela, en el método en general, está ya en la segunda etapa. Y es el Ashtanga Sadhana, que es cuando se hace una práctica un poco más avanzada, que tiene algunos elementos más, que requieren un poco más de entendimiento y de estudio. Ya no significa que las chicas que están iniciantes no estén preparadas para esa etapa, significa que simplemente tienen que pasar por los ítems necesarios para llegar ahí. Bueno, luego hay una etapa intermedia. Esto lo voy a resumir mucho. Este cuadro que estoy mostrando es un curso de 4 horas, pero lo voy a súper resumir para ir al punto. La siguiente etapa, que está dentro de la etapa media, es Bhuta Shuddhi. Entonces es una etapa en la que una vez ya teniendo un cierto grado de práctica, nosotros podemos acelerar nuestra evolución a través de la purificación intensiva del cuerpo. Y luego vienen otras etapas que, bueno, no vamos a hablar de ellas porque no vienen al caso. Bueno, entonces lo importante es que sepamos que este periodo de purificación está dentro de la estructura de nuestro método, dentro de la estructura de la parte práctica del método,
y es muy importante para ir avanzando en ese camino. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Me están escuchando fuerte y claro? ¿Cierto? Ya, buenísimo. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Esto no significa que vayamos a hacer exactamente esto en el paseo, pero es importante saber cómo sería un butayudi o un detox tradicional, bien estructurado y con todas sus etapas. Y después al final les voy a contar cuáles van a ser las diferencias que vamos a aplicar en el paseo, porque obviamente hay personas que van a ir al paseo que nunca han trabajado en contacto con estos conceptos, entonces es necesario adaptar algunas cosas para que sea lo más seguro posible, porque todas estas cosas no están exentas de riesgo. Ya. Si se hace bien, no hay ningún riesgo. Si no se hace bien, puede generar algún tipo de problema. Entonces, antes de comenzar el detox, lo ideal es que el día anterior a que comience todo el proceso, y de aquí en adelante, o sea, todo lo que voy a decirles ahora se va sumando. Entonces, por ejemplo, el día 0, no consumir carnes de ningún tipo ni drogas, ¿ya? De ningún tipo, ni legales ni ilegales. Y eso el día 1, el día 2, 3, 4 se mantiene, no es que sea solamente este día. Entonces, antes de empezar, ninguna carne. ¿Eso qué significa? Es básicamente ningún animal muerto. O sea, ni carne de pollo, ni de vaca, ni de cerdo, ni de pescado, nada de eso. ¿Ya? Sí se pueden consumir lácteos en este día, ¿cierto? Sí se pueden consumir lácteos y huevos, ¿ya? Pero no el animal muerto. Y drogas hace referencia a drogas ilegales, por supuesto que no, y también drogas legales, que sería el alcohol y el tabaco, básicamente. ¿Ya? Entonces la idea es eliminar todo eso. Si es que hay un medicamento que podemos dejar, también sería bueno dejarlo, solamente si es que se puede dejar. Si alguien está tomando alguna cosa sin prescripción médica, algo así. Obviamente, si es prescripción médica, sigue las indicaciones de su doctor. ¿Ya? No ir en contra de lo que dice el doctor porque vieron esta charla. Bueno, y eso, habiendo dicho eso, ya me libera también de muchos problemas. Entonces, vamos a pasar. Eso es lo que debería ocurrir antes de empezar el detox. ¿Ya? Cuando pasamos al día 1, que es ya cuando formalmente empieza el detox, nosotros pasamos a hacer primero un periodo, un día de eliminación de estimulantes. ¿Ya? Café, té, mate, azúcar y sal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay un asterisco al lado del azúcar? Porque si es que está muy difícil eliminar el azúcar, que es una de las cosas que más cuesta muchas veces, se puede usar una cucharada de miel este día, ¿ya? Por ejemplo, para endulzar una infusión o algo así, ¿ya? Pero idealmente nada, idealmente tampoco la miel. Entonces, si se fijan, el café, el té, el mate, el azúcar y sal son cosas que estimulan. Cuando nosotros tomamos café, quedamos prendidos. Con el té y el mate ocurre lo mismo, con el azúcar lo mismo, y con la sal también quedamos medio agitados. ¿Ya? Muchas de estas cosas uno se da cuenta cuando ya hace detox, o ya ha hecho un par de detox, se empieza a dar cuenta del efecto que ciertos alimentos tienen en uno. Pero las primeras veces que uno hace eso, lo único que se siente generalmente mal, le duele la cabeza, porque nuestro sistema neurológico está muy dependiente de esta sustancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se generan receptores específicos para esta sustancia. Entonces, cuando esos receptores no reciben la sustancia, empieza a generar esos estímulos como dolor de cabeza, fatiga y otra serie de cosas para empujarnos a consumir esas cosas, porque el cuerpo ya lo está necesitando. Básicamente nos hacemos dependientes de estas cosas. ¿Ya? Estas son como drogas muy suaves, ¿cierto? Así que no caen en la categoría de drogas, caen más en la categoría de estimulantes, pero funcionan con un mecanismo muy similar al de las drogas. ¿Ya? Entonces, día 1 se elimina esto. ¿Ya? Día 2, aquí en este día sí se eliminan los lácteos y los huevos. ¿Ya? Entonces ahí eliminamos todas esas cosas. Bueno, simple, básicamente queso, yogur, mantequilla, ¿cómo se llama? Leche, obviamente, y también eliminamos los huevos. O sea, el día anterior sí se puede consumir todo eso, este día eliminamos eso. La idea de ir eliminando cosas progresivamente es para no generar un impacto tan fuerte en el cuerpo, ¿ya? Cuando uno ya
ha hecho varios detox, si el cuerpo está más acostumbrado, uno puede pasar de un día de comer normal a un día de ayuno, por ejemplo, al otro día. Pero eso lo van a sentir una vez que hacen este proceso que estoy describiendo, lo han hecho algunas veces, ¿ya? Pero no hay que adelantarse ninguno de esos procesos, porque ahí es cuando se generan problemas. Bueno. Día 3, no consumir ningún procesado y ninguna harina. Y entonces, básicamente, ¿cuál es el criterio? Eliminar químicos y alimentos pesados, ¿ya? O sea, cuando hablamos de procesados, son todas las cosas que están empaquetadas en general. O sea, papas fritas, sean, bueno, la papa frita igual tiene mucha sal, entonces también estaría eliminada de antes. Pero, por ejemplo, los tallarines que vienen empaquetados, son procesados, ¿cierto? Todas las cosas que tú en un paquete puedas leer un montón de cosas que que son hasta difíciles de pronunciar, ¿cierto? Todos estos químicos y cosas así, ¿cómo se llama? Son considerados procesados, ¿ya? Y se eliminan completamente los procesados. Y además se eliminan las harinas. Esto tiene que ver todo, el pan se elimina en este día, se eliminan los tallarines, las masas, todo tipo de masa, etc. Obviamente que si uno, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hay unos panes que uno puede hacer que tienen, que si harina de avena, con harina de garbanzo, esas cosas, eso se puede, ¿ya? No hay ningún problema, pero lo importante es que no sea ni procesado, que no tenga ningún químico, ¿ya? Y que no sea harina, ¿cierto? Que no tenga básicamente gluten, harina de trigo, ¿ya? No por el gluten en sí, sino porque es un alimento pesado que tiene mucho almidón y nos va, ¿cómo se llama?, a ensuciar un poco el cuerpo, ¿ya? Día 4 es un día de fruta, es un día en el que solo vamos a comer frutas. Idealmente es comer una fruta a la vez, o sea, evitar el hacer un tutti frutti y mezclar un montón de cosas, ¿cierto? Este día es un día en el que, por ejemplo, agarramos una piña y nos comemos una piña. Bueno, la piña tiene un tema que la piña es un poco, el jugo de la piña es un poquito corrosivo para la boca. No sé si corrosivo es la palabra, pero tiene unas enzimas que pueden en fondo hacer que salgan más aftas o eso. Entonces, si van a comer piña, después tomen agüita para limpiar eso. Pero pueden, no sé, pues, comerse una sandía, comerse un melón, creo que todavía estamos en temporada, ¿no?, de eso. Y si no, cualquier otra fruta, ¿ya? La idea es no mezclar mucho las frutas, pero bueno, si hay un poquito de mezcla tampoco es tan problemático. La idea es no hacer un tutti frutti porque cuando hay mezcla de frutas y ellas se quedan juntas por mucho tiempo, comienzan a fermentar un poco y a generar otras reacciones químicas. Entonces, comer un poquito de una fruta y después de un ratito comer de otra, ¿ya? Es importante que sea abundante. En todos los días en que se puede comer, hay que comer de manera abundante. Porque en el día de ayuno es el único día en el que deberíamos pasar hambre, entre comillas, ¿ya? En los otros días uno debería sentirse satisfecho, ¿ya? Y si se puede comer, hay que comer, ¿ya? Muy importante eso, voy a repetirlo de nuevo. Los días que se puede comer, coman de manera abundante, ¿ya? O sea, si van a poder comer fruta, preparen el día, compren harta fruta y coman harta fruta. El plátano, por ejemplo, es una fruta que es muy llenadora. ¿Cómo se llama? Y por ejemplo, hay otras frutas que son saladas. Entonces, si no tienen ganas de comer algo tan dulce, pueden hacerse una ensalada de tomate, obviamente sin sal, pero le pueden echar un poquito de limón, o puede ser una ensalada de palta. O también comer un poquito de tomate, un poquito de palta. Esas son frutas, ¿ya? Son saladas, pero son frutas. Bueno, en algunos lugares se come la palta con azúcar, así que bueno. Ahí ya tampoco aplicaría el azúcar, pero son frutas al final del día. Entonces se pueden agregar, ¿ya? Día de fruta. Luego el quinto día es un día de ayuno, ¿ya? Se puede tomar solamente agua, idealmente agua filtrada, ¿ya? Y es todo un día de agua. Cuando hablamos de un día de agua yo termino de mi cena, ¿cierto? 9, 10 de la noche, lo más tarde, y después yo no como durante toda esa noche, que estoy durmiendo obviamente, durante todo el día siguiente y durante toda la noche que sigue, hasta el día siguiente. Entonces no es solamente un día, estamos hablando de 32 horas, más o menos. ¿Ya?
Son 32 horas de ayuno. Luego, bueno, y en este día obviamente se recomienda no ver fotos de comida en Instagram, evitar cenas con familiares, porque obviamente si uno está envuelto con comida es muy difícil hacer. Lo más probable es que uno termine rompiendo el ayuno. Entonces prepárense, ya hagan cosas, manténganse activos, no significa que no puedan hacer nada o hacer deporte este día, pueden hacer un montón de cosas, simplemente evitar lugares donde haya mucha comida para no caer en la tentación, sobre todo las primeras veces que uno hace. ¿Ya? Durante todo el proceso, la idea es observarse, observar sobre todo las emociones. Cuando nosotros sacamos algún alimento, muchos alimentos nosotros los comemos por un concepto emocional. Entonces, por ejemplo, comemos azúcar porque nos hace sentir bien emocionalmente, o comemos algo calentito porque nos hace sentir bien, o algo crujiente porque nos estimula de cierta manera. Entonces, muchas veces tiene que ver con cosas emocionales. Kama significa deseo, ¿cierto? Y hace referencia a las emociones. Y Shuddhi, como les dije antes, purificación. Entonces, también hay que hacer una purificación de las emociones. Cuando surjan emociones, que van a surgir, porque va a haber una frustración, va a haber un deseo, la emoción es un deseo de actuar, ¿cómo se llama? Van a surgir por la falta de alimento. Y ahí hay que observar, bueno, uno puede tener incluso rabia, de repente se puede enojar con alguien, y en realidad no está enojado con ese alguien porque ese alguien haya hecho algo, sino que uno se enoja o se enrabia porque no comió, ¿cierto? O le falta algún estimulante del cual se hizo dependiente. Por eso este es un proceso de autoconocimiento bien intenso y profundo, porque te pone en situaciones en las que uno tiene que observarse y, como sale acá, canalizar las emociones. Surge una frustración, apuntarla hacia un lado productivo, ya no reaccionar frente a personas que sean objeto o sean gatilladores de esas emociones, o situaciones, o lo que sea. Cuidar mucho también el diálogo interno, ¿cierto? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo mientras estoy en este proceso? Y básicamente esa es la parte de trabajo interno más profunda, ¿cierto? Por eso también lo que se puede hacer es mantenerse bien ocupado durante el día, ¿ya? Para en el fondo no dejar que la mente empiece a jugarnos en contra, que la mente encuentra excusas para hacer las cosas que queremos hacer, para acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Entonces tengan ojo con eso, ¿ya? ¿Qué técnicas se intensifican ya en este proceso? Los crillas, que son técnicas de limpieza orgánica, ¿ya? Bueno, los que dan el paseo, ahí vamos a hacer algunos talleres sobre crillas, vamos a revisar todos los crillas más importantes, no todos, pero al menos todos los secos y uno húmedo. Entonces van a ser 4 crillas, que son 4 técnicas de limpieza orgánica, que por ejemplo ya ustedes conocen, las contracciones abdominales es una de ellas, ¿ya? Angie estaba en los videos cortitos que mandé, ¿cierto? Esas de contracción del abdomen. Luego están los mantras, que son vocalizaciones de sonidos y ultrasonidos. Vamos a hacer mucho mantra en el paseo, ¿cierto? Es algo que es bien entretenido de hacer en grupo. Ahí está mi chatú, silencio. Ahí está el chatú molestando. Y pranayamas. Pranayamas son técnicas de respiración. Entonces vamos a hacer una familia específica de pranayamas, son más de 50 ejercicios de respiración que son los pranayamas, y vamos a hacer principalmente estos ejercicios respiratorios de una familia específica de ellos, ¿ya? Que es un grupo de pranayamas que ayudan a limpiar, que están diseñados con ese objeto. Bueno, ahí el pranayama limpia el cuerpo sutil, ¿cierto? Empieza a limpiar los canales por los cuales circula la bioenergía. Bueno, aquí hablamos de los crillas, ¿cierto? No los voy a, bueno, se los voy a leer, ¿ya? Para que lo sepan, ¿ya? Estas cosas nosotros las enseñamos en las clases regulares y en los eventos y en las clases más enfocadas en esto, porque, bueno, hay que, ¿cómo se llama? No todas se pueden enseñar en las clases, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Kapalabhati, que es un trabajo de limpieza del cerebro y los pulmones, ¿cierto? A través de un soplo rápido a través de la nariz. Trataka, que es una limpieza de los globos oculares. El Nauling, que es una limpieza de los órganos de la zona abdominal. El Neti, que es una limpieza del seno maxilar y frontal, ¿cierto? Las cavidades que tenemos en el rostro.
el Dauti, que es un ejercicio de limpieza del estómago y del esófago, y el Basti, o Basti, que es una limpieza del colon o el recto. Entonces, estos son los nombres en sánscrito de estas técnicas que ayudan a limpiar el cuerpo por dentro. Entonces, todo, a diferencia de la higiene normal que nosotros hacemos, ducharnos y lavarnos los dientes, los kriyas actúan a un nivel más profundo de limpieza, o sea, una limpieza del cuerpo pero por dentro, ¿ya? Y estos son solo algunos de los kriyas, una serie de otros kriyas que se pueden utilizar, que están ahí descritos en la literatura. Muchos de ellos nosotros ya los incorporamos, por ejemplo, la limpieza de los dientes, con el escobilla de dientes, es un kriya. O sea, uno ve los textos antiguos y está ese como kriya, ¿cierto? Lo que hacían los yogis de la India era mascar un palito y de una madera específica y se generan cerdas, ¿cierto? No sé si cuando chicos masticaban un palito y quedaba como un pincel. Y eso lo utilizaban para limpiar los dientes y la encía, y la lengua también. Entonces ya en esa época existía una especie de cepillo de dientes rudimentario. Ahora tenemos cepillos de dientes con más tecnología, que limpian mejor, pasta de dientes, una serie de cosas. Entonces es interesante ver cómo hace miles de años, o más de 1000 años, ya se utilizaba, ¿cierto? El lavado de los dientes, ¿cierto? Y que era en el fondo algo muy específico de un grupo, que eran los que practicaban estas técnicas. Mantras, bueno, aquí hay una propuesta de mantras, ¿cierto? 108 veces el japa Om, ¿cierto? La vocalización del Om. Nosotros hacemos también cursos de iniciación en la vocalización del Om para que se vocalice correctamente, ¿cierto? Cualquier momento un instructor puede iniciar a cualquier alumno en eso. Basta preguntar, ya no es necesario asistir a un curso específico porque es una técnica que en nivel 2, en la siguiente etapa del método Rose, se enseña de entrada. Bueno, y los kirtan, que son los mantras más extroversores, ¿cierto? Que tienen como más una melodía, se hacen con más dinamismo, ¿cierto? Y son verdaderas fiestas en el fondo, aunque todos comparten. Entonces, los dos tipos de mantras son importantes hacerlos porque unos complementan a los otros. El japa complementa el kirtan. Kirtan significa cántico y japa significa repetición. ¿Por qué? Porque el om se hace en repetición, se hace om, 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 om. Y el kirtan es un cántico, esto es como vocalizar una canción. ¿Ya? Continuamos. Y pranayamas, este es el respiratorio o la familia de los Nadi Shodhana. Nadi hace referencia a los canales de bioenergía por los cuales circula el prana, que todos tenemos dentro de nuestro sistema energético. ¿Ya? Cuando hablo de energía, estoy hablando de calor, electricidad, campo electromagnético, estamos hablando de energía concreta. ¿Ya? No es energía en un sentido así medio místico, ¿ya? Es energía concreta. Si tú tienes más energía disponible, tienes más motivación, más ganas de hacer cosas, menos ganas de irte a dormir y más ganas de realizar. Entonces, Nadi son esos canales, ¿cierto? Coinciden con los meridianos de acupuntura, ¿ya? Y Shodhana es limpieza, ¿ya? Entonces, la limpieza de los canales de energía. Y hay muchas variaciones de este tipo de respiratorios, ¿cierto? Que en Nadi Shodhana, y vamos a ver varias de ellas en el paseo. Bueno, y luego hay otro que es muy interesante hacer también durante este periodo, que es el Bhastrika, ¿ya? Bhastrika es la hiperoxigenación, donde vamos a respirar o de manera de un soplo rápido. Y ahí eso oxigena mucho el cuerpo a un nivel biológico, o sea, más denso, ¿cierto? Que capturamos más moléculas de oxígeno, pero también bombeamos más bioenergía dentro de este cuerpo energético. Entonces ahí va a también generar un proceso de limpieza por aumentar la presión de la energía que va pasando por esos conductos, ¿ya? De cuerpo energético también hay cursos enteros que duran 4 horas, entonces aguanten si les interesa ese tema más en profundidad, vayan asistiendo a esos cursos que se van a dar seguramente este año de nuevo. Así que eso, lo importante es que estos dos ejercicios son muy buenos para este periodo, ¿ya? Observarse constantemente todo el tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que más me aprieta? A algunos les aprieta más el tema del azúcar, a otros más el café,
a otros el tema de no comer cosas más densas, pero todo eso es físico, ¿cierto? La mente trata de justificarlo, de justificar, nada, es que yo necesito comer esto, es que yo necesito esto, no. Tu cuerpo necesita ciertos nutrientes básicos, pero un día de no comer y de solo tomar agua le hace muy bien al cuerpo. Al contrario de lo que uno cree, le hace muy bien, porque permite que el cuerpo, en vez de dedicar toda esa energía que dedica a la digestión, la dedique a reparar ciertas zonas del cuerpo, a reparar tejidos, lesiones, y se enfoca en manutención del cuerpo. Bueno, entonces, esa es la parte teórica de lo que es el Butha Shuddhi. Ahora, ¿qué vamos a hacer para el paseo? La idea es que los asistentes al paseo partan desde este lunes que viene con este proceso de eliminación de ciertos tipos de alimentos, ¿ya? Entonces, traten de toda la semana dejar el café, dejar el mate, dejar el azúcar, dejar la sal, de dejarlo, después el siguiente día, el martes, dejar los lácteos, después el miércoles dejar las harinas, en este mismo orden que vimos, el miércoles, o sea, el martes, no, el lunes es, el lunes la idea es que dejen los estimulantes, ¿cierto? Martes las harinas, o sea, los lácteos, miércoles los procesados, jueves sería el día de fruta y el viernes el ayuno. Y el sábado sería salir del ayuno. ¿Ya? Esa sería una estructura de Butha Shuddhi o de detox, si estuviéramos haciéndolo fuera del contexto del paseo. Ahora, como lo vamos a hacer dentro del contexto del paseo y hay un periodo de ayuno el sábado, podríamos partir el miércoles, ¿ya? Entonces el miércoles eliminamos los estimulantes, jueves eliminamos los lácteos, viernes eliminamos los procesados, ¿ya? Entonces ahí podemos comer verduras asadas, por ejemplo, y ese tipo de cosas así, y ya el sábado podemos hacer el día de frutas, ¿ya? Entonces, en el paseo va a ser optativo, para que les adelanto un poco. Los que quieran hacer un ayuno, pueden hacer un ayuno. Los que quieren hacer día de fruta, hacen día de fruta. Como hay personas que va a ser la primera vez que lo hacen, es bueno dar la opción de que sea día de fruta, para que no estén pasándolo tan mal, o no estén pasando mal en el paseo, ¿ya? Entonces esa opción. Obviamente el ayuno tampoco va a ser tan largo, de 32 horas, sino que va a ser de más o menos unas 24 horas, va a ser, ¿ya? No más que eso. Y eso es para que te tengan una especie de, puedan testear lo que es un periodo de ayuno. Entonces va a ser más parecido a un ayuno intermitente que a un ayuno más de este tipo. Bueno, y después al otro día, el domingo, nosotros en el desayuno ya vamos a ir saliendo con avena y otras cosas no tan pesadas. ¿No? Entonces, básicamente, en el paseo vamos a comer, vamos a cenar el viernes en la noche, ¿cierto? El sábado en la mañana no vamos a desayunar ni almorzar, vamos a hacer un montón de actividades, vamos a estar ocupados haciendo un montón de cosas, y en la noche del sábado sí vamos a comer. ¿Ya? Entonces ahí vamos a romper el ayuno. Bueno, y eso, y después hay desayuno el día domingo, ¿ya? Entonces van a ser 3 comidas durante el viaje, ¿ya? Entonces solamente nos saltamos el desayuno. ¿Quién nos ha saltado el desayuno alguna vez en la vida, cierto? Hasta por casualidad. Y después ahí hacer un poquito más de esfuerzo para saltarse el almuerzo, pero vamos a tener tantas actividades y tantas cosas que la idea es que nos mantengamos ocupados y no pensemos tanto en la comida. Y obviamente va a haber disponible frutas en la cocina, en un sector ahí no tan a la vista, para que el que quiera va a comer algo y un poco tan en presencia del resto para no influenciarlo con eso, ¿ya? Porque también el poder de los grupos, ¿cierto? Se va juntando grupitos, nosotros somos el grupito que comemos, y se van a la cocina y comen, y después se suma otro, y al final todo termina así mucho. Así que eso. ¿Tienen algunas preguntas, chicas? Abran su micrófono si tienen alguna pregunta. ¿No? Tuti no tiene ninguna. Angie, ¿tienes alguna pregunta? ¿Me oye? Perfecto, te oigo perfecto.
Ya, ese es un paseo que se va a realizar, es que no, en realidad como si nueva, Sí, no sé. es verdad. Quizás no te llegó esa información. La próxima semana hay un paseo. Te voy a mandar toda la información. ¿Te parece? Te la voy a mandar por WhatsApp. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahí te voy dando la información. Eso el paseo lo estamos organizando hace algunos meses. Ya. Así que te voy a mandar toda la información, no te preocupes. Y ahí tú me dices si te gustaría ir y bueno, nos organizamos. Tamara, ¿estás ahí? Tamara estaba escuchando esto mientras estaba haciendo otras cosas así. ¿Sabes? Sí, Entonces, sí, estoy acá ¿y tienes alguna pregunta? con él. Me estaba diciendo, mamá, ¿podré ir yo? Él quiere ir. Pero bueno, lo hablamos después. Yo Sí, pues tengo hablemos una. después. ¿Ah? Hablemos eso después de si queréis llevarlo. Ay, oye, se pasa tan bien, chiquilla, así que no duden, vayan. Yo quiero, así, ya mi cuerpo quiere estar allá. A mí me hizo La tan bien. Tami fue al paseo en La Farellones nieve. y Ya. la Estuvo, Tuti fue pero al paseo en el Cajón del Maipo. Y ahora vamos a ir a Maiten sí. ¿quién fue? ¿La Ángel del Cajón del Maipo? No, yo. La Tuti, Ah, María Fernanda. Sí. oye, no, es que son tan necesarios estos paseitos. Oye, a mí me encanta. Te lo juro que pasaría toda la vida en estos paseos. Buenísimo. Chicas, voy a cerrar la grabación, entonces, para que quede ahí para el resto del grupo. Así que nos vemos, los internautas.